Hoy estamos en la parte número 5 del tema al que llamé obediencia. Como les decía en las clases pasadas, entre más voy escribiendo acerca del tema, más preguntas van surgiendo. Cuando ya pongo todo lo que es la base de lo que hemos estudiado hasta acá en las primeras 4 clases, el Señor me trae a través del Espíritu a que haga un estudio de los mandamientos, lógicamente siguiendo la misma dinámica de lo que es la obediencia. Porque la obediencia, como lo hemos estudiado, es básica en toda la Biblia. Todo gira alrededor de la obediencia. Incluso la salvación que nosotros tenemos se dio por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo negativo gira alrededor de la desobediencia. Y la desobediencia entró al mundo, perdón, el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, que fueron los que desobedecieron. Básicamente Adán fue el que desobedeció porque Pablo dice que Eva fue engañada, algo que veremos en algún momento durante la clase. Entonces Dios me pone a mí un texto, se me viene a la mente un texto donde dice que de Adán hasta Moisés había oscuridad. Y como uno escribe alrededor de las preguntas que se generan hacia el mismo texto, yo me pregunté entonces, ¿por qué hay oscuridad desde Adán hasta Moisés? Bueno, porque no había una instrucción clara, escrita, que se pudiera seguir a lo que se le llegan a llamar los 10 mandamientos. El hecho de que se diga que no había luz o había oscuridad más bien de Adán hasta Moisés no significa que Dios no hubiera dicho lo que él quería desde el puro principio, sino que todos caían o caen en el pecado debido a la forma progresiva en que el hombre se va alejando de Dios y todo inicia en la desobediencia. Dado que el Señor me pone esto en el corazón de estudiar los 10 mandamientos, me da una dinámica también en el espíritu, que lo haga no del primero al décimo, como usualmente se hace, empezando por el primer mandamiento y terminando por el décimo, sino que lo haga a la inversa, que comience por el décimo y termine por el primero. Básicamente es como empezar de lo más íntimo. Cuando hablo de lo más íntimo es de nuestro ser, de lo que nos identifica a nosotros o de nuestro deseo, de lo que es la concupiscencia, de lo que cuando digo nos identifica a nosotros es lo que revela nuestra humanidad caída. Empezar de la humanidad caída hacia lo supremo, hacia la adoración, hacia el Padre. Así entonces podemos estudiar cómo el corazón humano se revela y desde ahí podemos ver cómo desde el estudio de la obediencia debe hacerse desde lo interno hacia afuera. Quise darle un título, pero me quedé con el título de los 10 mandamientos, pero quise darle un título como decir del deseo al trono, o sea, de la humanidad hacia Dios. Sabemos que la salvación viene de Dios hacia nosotros. Él nos amó primero, Él nos buscó primero, pero una vez que nosotros como humanidad estamos caídos, nosotros tenemos que voltear nuestro corazón hacia el Señor, renunciar a nosotros, abdicar a nosotros mismos. Entonces, si yo tomo eso de esa manera, dentro de la idea que estoy planteando para lo que vamos a estudiar de aquí para adelante en las próximas semanas, lo que estoy poniendo al frente es cómo nosotros debemos de evocarnos al arrepentimiento para poder llegar a restaurar nuestra relación con Dios. Si bien es cierto que Dios nos salva, debe haber una iniciativa de nosotros hacia Dios. Por eso le puse del deseo hacia el trono. O hacer una lectura inversa de lo que es la ley del Sinaí. Y hice una pregunta, a cada pregunta me genera otra pregunta. Me hice otra pregunta y dije, bueno, Señor, si inicio con el 10.º mandamiento hacia el primero, ¿será que el 10.º mandamiento es
más fácil de cumplir que el primero o es más difícil de cumplir que el primero? Claro, eso no es una respuesta sencilla, porque eso depende mucho de cómo se entienda cada uno de los mandamientos o qué aspectos de nosotros, de la humanidad, estemos analizando. Por ejemplo, a la hora que nosotros analizamos esto desde el enfoque de la obediencia, tenemos que analizar nuestro comportamiento, el corazón y la intención espiritual de nosotros mismos. Entonces, yo dije, bueno, pero es que este es un estudio al revés, porque muchos piensan que no codiciar es lo más difícil. Pero si nosotros analizamos los mandamientos realmente el uno con el otro, no codiciar parecería más difícil que no matar, pero realmente no es así, porque al final de cuentas son pecados, deseos que salen del corazón. Ejemplo, matar es el acto visible, eso es lo que castigaba la ley, era lo que se podía identificar, era lo que se podía evaluar. Entonces viene Jesús y dice que es más grave, según lo que él nos enseñó, cuando dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo, y habla del enojo hacia el hermano, que ya ahí, según lo que el Señor nos está enseñando, ya ahí comienza la desobediencia, en el solo enojarse. No lo dice de esa manera, dice que es que quien se enoja contra el hermano ya es culpable de juicio. Él viene y evalúa el matar como consecuencia de lo más difícil que es lo que viene del corazón. Entonces, si nosotros analizamos los mandamientos para tratar de hacerles una especie de estándar digamos, eh, ver cuál es el más difícil o cuál es el más fácil, nosotros podríamos decir que el 10.º mandamiento, que es el que vamos a estudiar hoy, es el más profundo, en apariencia más difícil de obedecer, porque está tocando la intención del corazón, no una conducta externa, sino una conducta interna, tomándolo desde la forma en que el Señor Jesucristo lo aborda. Cuando Él dice, oísteis que fue dicho no matarás y después aborda el enojo como tal, entonces nosotros podríamos estar perdiendo la verdadera perspectiva del mensaje. Ahora, si nosotros miramos esto desde la lógica, digamos desde la formación del carácter, desde lo que es una progresión espiritual, al comenzar del 10.º, podríamos decir que es lo más común que el ser humano practica, el codiciar. Es más, si analizamos la codicia, se ha normalizado socialmente, ha sido un pecado que se ha normalizado. Y como es el más normal de todos los pecados, el que más se practica, entonces podríamos decir de alguna manera que vamos a ir ascendiendo desde aquí hasta el primero, hasta llegar a tener una buena relación con Dios. Bueno, si lo vemos desde ese sentido de vista, o sea, desde este punto de vista, podemos decir que vamos a ir desde lo cotidiano hasta lo esencial. O sea, desde los síntomas, que serían los pecados visibles a nivel social, a las causas más profundas del corazón. Y cuando hablo de las causas más profundas del corazón, estamos hablando de la ausencia de lo que genera que el hombre esté descarrilado. La ausencia de qué? De amor. Y en este caso de amor a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que debemos de profundizar en la esencia de, de lo que Él quiere que podamos observar dentro de la palabra de Dios, que sería el espíritu del mandamiento, más allá de la conducta, lo vemos claramente como lo vengo diciendo, cuando Él dice no matarás. Porque cualquiera que se enoje contra su hermano ya le ha matado en el corazón. O sea que el verdadero pecado es algo que inicia no en el acto, sino en el solo pensarlo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la codicia, de la envidia, entonces podemos ver que está en el 10.º punto, está de último y podríamos considerar que es el mandamiento más difícil de cumplir y diríamos que amar a Dios por sobre todas las cosas sería el mandamiento más fácil de cumplir. Pero realmente no es así, porque nosotros tenemos que entender el viaje que hace el Señor desde nuestro interior, o sea, desde nuestra humanidad hasta lo más supremo que sería Él. Porque cuando analizamos los primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y tienen que ver con el amor al prójimo. Fue lo que el Señor Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vean, mis hermanos, esto que estoy diciendo no quiero que parezca como que estoy hablando mucha palabrería. No, no, realmente estoy tratando de hacer una mesa, una plataforma, en la cual podamos hacer estos estudios con muchísima seriedad. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo eso, de esto dependen los demás mandamientos, Él no está cancelando los mandamientos que siguen a estos, sino que está hablando la esencia de todo y la esencia de todos para agradar a Dios está en el amor a Dios y el amor al prójimo. Es lo que Él nos está enseñando, que si de verdad amo a Dios y si de verdad amo al prójimo, estoy cumpliendo todos los demás mandamientos. Y los estoy cumpliendo porque no voy a hacer nada que ofenda a Dios ni nada que ofenda al prójimo. Entonces, si yo pregunto cuál es el mandamiento más difícil de cumplir y cuál es más fácil, y lo meto en una escala donde arriba está el mandamiento de amar a Dios y abajo está la codicia, que es lo que vamos a estudiar hoy, parecería que lo más fácil es amar a Dios y lo más difícil es la codicia. Por eso Dios puso que le diera vuelta, porque no es así. Porque si alguien ama a Dios sinceramente, no va a tener dioses ajenos, no va a tomar el nombre de Dios en vano, va a guardar la honra para Dios. Y si ama al prójimo como debe amarlo, no lo va a matar, no, no lo va a odiar, no le va a mentir, no va a codiciar, no le va a robar. O sea, es decir que la raíz de todo, la raíz del sistema legal de Dios está sentada en el amor. Y los mandamientos, los demás mandamientos son ramas que generan un fruto. Y si la raíz es sana, todo el fruto va a ser sano. O sea, si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Pero el ser humano se engaña a sí mismo. Porque a veces el ser humano cree amar y en realidad no ha recibido una transformación del corazón. No ha sido transformado completamente. Yo voy a hacer una pausa en esto, mis hermanos y mis hermanas. Los que escucharon la prédica del sábado pasado, hice una salvedad cuando el Señor está mencionando justamente lo que es la justicia o la justificación, el ser salvo, separándolo de la relación. O sea, lo que cuando estamos hablando de que tenemos problemas en el amor hacia las personas, no está diciendo que nosotros no hemos sido salvados. Está diciendo el Señor Jesucristo que en nuestra relación con los demás es que se refleja el hecho de que Dios nos haya transformado completamente. Por eso si Dios nos deja mandamientos, es para que veamos ahí como ver en un espejo quiénes somos realmente, como se hacía en el lavacro cuando se iba a entrar al lugar santo, se veía el sacerdote, veía su cara en los espejitos del lavacro y sabía si iba a entrar siendo acepto o no, porque
le confrontaba a él mismo. Entonces nosotros nos vemos en el espejo de los mandamientos para ver si realmente reflejamos a Cristo o nos reflejamos al Señor Jesucristo. Bueno, eso genera otra pregunta porque los estudios bíblicos salen de las preguntas. La pregunta sería, entonces, ¿el orden de los mandamientos importa? En realidad, importa desde la óptica del Señor Jesucristo, donde nos hace ver que respetando el primer mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, es suficiente para poder nosotros cumplir con todo lo demás. O sea, lo que está hablando es de una conexión entre ellos, donde el amor es la fuente y todos los demás mandamientos son formas que adopta el amor. O sea, cada mandamiento es una forma que adopta el amor. Cumplir los mandamientos sin amor es pura religiosidad, pura religión vacía. Pero si se ama de verdad, nosotros inevitablemente vamos a cumplir todos los mandamientos de manera natural. Entonces, pastor, los mandamientos de 2 al 10 se tornan más difíciles en cuanto los sumamos. ¿Son los más difíciles o son los más fáciles? No, los mandamientos del 2 al 10 son los más visibles, son los que se pueden medir. No que sean fáciles o difíciles, sino que se pueden medir. No matar es fácil, porque mientras no se mata a una persona, se ve que el mandamiento se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa cuando se odia a la persona? Eso no se puede medir. Es como lo que vamos a estudiar hoy. Codiciar parece simple, pero ¿quién domina el corazón? O sea, ¿quién logra dominar el corazón? De verdad. ¿Quién tiene la templanza para dominar el corazón? Mis hermanos, yo les digo a ustedes sin temor a equivocarnos que ninguno de los que estamos aquí lo dominamos el corazón. No de la manera que Jesús nos está llamando a dominarlo. Porque cuando yo hablo de otra persona, cuando murmuro de otra persona, estoy chismeando de otra persona, cuando tengo comentarios de alguien que no está presente, ya quebranté los mandamientos que el Señor me dijo que sobre esto dependía todo lo demás. Si el mandamiento de amor es el más grande, entonces es el más difícil de cumplir. Porque si yo vengo y no codicio lo de mi hermano o no codicio algo, pero no amo a Dios, no estoy codiciando, pero no amo. No estoy codiciando, pero no amo al hermano. Entonces al final de cuentas estoy incumpliendo todo. ¿Por qué? Porque es muy fácil evaluar lo que es externo. Es muy difícil, imposible evaluar el corazón, el alma y la mente. Eso lo hace Dios. Porque los mandamientos no son reglas para dominar al hombre. Ese es el punto medular de nuestra conversación de hoy. Los mandamientos no son reglas para dominar al hombre. Son manifestaciones de amor. Y es que aquí es donde está la esencia de todo. Como lo dije hace un rato, son frutos del amor. Porque amar es más que una emoción. Amar no es una emoción. Amar es obedecer. Y de ahí que el Señor me incorpora estos mandamientos alrededor del tema de la obediencia. Es obedecer y obedecer con gozo. No necesitamos leyes externas para amar. El amor, cuando está en nuestro corazón, debe de ser algo que se cumpla de manera natural. Cuando el Señor pone esto en mi corazón, entonces empieza a cobrar sentido todo lo que me está pidiendo que escriba para compartirlo con ustedes. Y aquí es donde iniciamos con el mandamiento que vamos a estudiar hoy, en base a todo lo que acabo de explicar en estos primeros 20 minutos. El texto base dice así, Éxodo
20:17, el que vamos a usar hoy. Recuerde que vamos a ir del 10.º mandamiento hacia el primero. Hoy vamos a estudiar uno. No codiciarás. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? No codiciarás. Si yo lo traslado eso a una versión positiva, cuando hablo de una versión positiva es que este mandamiento es no hagas, no codicies. Pero si yo lo agarro y le doy un pequeño vuelco para poder tener una idea un poquito más de lo que Dios quiere de mí, yo podría agarrar y cambiar el mandamiento, no porque lo pueda cambiar ni lo voy a cambiar, me refiero en lo que es la parte de la enseñanza. Yo podría agarrar el mandamiento y decir lo de esta manera y estoy diciendo lo mismo. Desea solo lo que Dios desea para ti. O sea, deséele al prójimo lo mismo que Dios desea para ti. Ahí le doy vuelco al tema de la codicia. Porque la definición bíblica de codiciar, que viene de la palabra shamat, significa desear intensamente, ansiar con deleite, anhelar aquello que no se tiene. Eso es codiciar. Después veremos la envidia cuando lleguemos a ese momento. Pero el anhelar aquello que nosotros no tenemos no siempre es negativo. Podemos anhelar cosas sin caer en pecado, sin caer en la codicia. Pero cuando hablamos en el punto bíblico que nos está llamando la atención, no está hablando el desear algo, no está condenando el que usted desee algo. Usted puede decir, mira, yo deseo tener una bonita casa. Eso no es pecado. Yo deseo tener un viaje. Eso no es pecado. El mandamiento dice es cuando le deseo lo que el otro tiene. No estoy deseando algo, estoy deseando lo que el otro tiene. Porque esta palabra, shamat, que significa desear intensamente, ansiar, deleitar, el deleite, si lo tomamos en la explicación que acabo de dar, es desear, anhelar intensamente lo que el otro tiene. En griego es diferente, no diferente, sino que en griego tiene como una especie de esencia más profunda, porque la palabra en griego es epi- epitimia y es el deseo, la pasión, la concupiscencia desordenada y egoísta. La codicia, mis hermanos, fue la raíz de la rebelión en los cielos y de la caída humana también. La codicia fue el primer pecado del ser humano. Ah, no, pastor, es que fue la desobediencia. No fue la codicia. La codicia fue el primer pecado en los cielos. Dice Isaías 14 en el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Logra ver ahí la connotación de la codicia pecaminosa? Es lo que quería ser lo que Dios es. Ahí está la codicia. Si Satanás hubiera querido ser sabio, no hubiera, era sabio de cualquier manera, pero si él hubiera querido decir, si él hubiera dicho, yo quiero ser más sabio, quiero más sabiduría, quiero llenarme de sabiduría, quiero tener más sabiduría, eso no hubiera sido pecaminoso. Lo que pecaminoso fue es, seré semejante al Altísimo. Ahí está la codicia pecaminosa, porque él deseó el lugar de Dios. Estaba insatisfecho con la belleza que tenía, con la posición que tenía y deseó lo que no le correspondía.
deseó el trono de Dios. Y eso lo llevó a la rebelión, que sería el segundo pecado. Así que el pecado de la codicia no nace aquí en la tierra, sino que nace de un corazón inconforme, el corazón de un ángel, de un querubín conforme. Y esa codicia fue la chispa que incendió toda la rebelión en los cielos. En el Edén, cuando está Adán y Eva, él viene, el adversario, e introduce esa semilla, la trae al corazón del ser humano. Entonces usa ese deseo de lo que está ahí, que le pertenece a otro, y lo introduce a la mujer. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. La mujer vio que el árbol era bueno, eso no es malo, agradable para los ojos, eso no es malo, pero codició porque el enemigo le dijo que serán como Dios, lo mismo que hizo en los cielos él. Eva no solo codició el árbol y su fruto o el fruto del árbol, sino que codició la sabiduría que es igual a la sabiduría de Dios. O sea, quiso esa posición también. De igual que es el enemigo, deseó ser como Dios, lo cual es absurdo, porque ya nosotros, el Señor dijo que nos hizo a imagen y semejanza suya. Ya tenemos eso de parte de Dios, ya Él nos lo dio a nosotros. Nos lo dio en la pluralidad, nos lo dio en la creatividad, nos lo dio en la capacidad de pensar, en la capacidad de amar, en la capacidad de perdonar. Todo eso nos dio a nosotros el Señor. Si usted analiza lo que le pasó a Eva, nunca la obligó el enemigo. No la obligó a pecar, la impulsó a pecar. ¿Cómo? Poniéndole un deseo en el corazón. Un deseo desordenado de tener lo que el otro tiene. Y ahí es donde la codicia aparece. Porque la codicia precede al acto. O sea, ella codició y tomó. ¿Por qué ella no pecó según el relato de Pablo? Quien pecó fue Adán, aunque ella codició. Y no estoy diciendo que la codicia no sea pecado, pero la entrada del pecado al mundo se le atribuye a Adán, porque Adán desobedeció. Ella codició, él desobedeció. Ella fue seducida emocionalmente por un deseo, pero Adán, sin ser seducido, sin ser engañado, eligió rebelarse y eso lo conecta a la rebelión de los cielos, porque la codicia fue el umbral del pecado y la desobediencia la entrada total del pecado. La codicia fue la plataforma y la desobediencia fue el viaje por el tiempo abarcando a todo el resto de la humanidad que inició desde los cielos. La codicia es la llave, la desobediencia es la puerta que se abre. Pero ¿por qué es tan peligroso codiciar? Porque la codicia no se ve. La codicia es invisible para los ojos del ser humano. Es visible para Dios, pero es invisible para nosotros. La codicia desfigura la identidad. El enemigo, quien era portador de luz, por querer ser como el creador, terminó cayendo. La codicia hace que se rompa la confianza, porque es como decir, Dios me está reteniendo algo que yo necesito y lo tiene aquella persona. Pero es diferente a la envidia. Como le digo, le explicaré cuando estemos tratando de la envidia para no dar dos enseñanzas hoy. Lo que hace la codicia es que desordena las prioridades. La codicia convierte lo que es prohibido en algo deseable. Y lo peor es que la codicia es contagiosa. Con la codicia se puede arrastrar a otras personas. Porque uno codicia y entonces
le muestra al otro lo que quiere y el otro quiere lo mismo. Así que mi hermano, la codicia no es solamente desear algo, es una declaración de guerra contra la voluntad de Dios y esto es importante entenderlo. Fue el primer pecado en los cielos, el primer puente para la caída del querubín y todo lo que le seguían, y fue también el puente para la caída del ser humano. Dios no nos prohíbe a nosotros desear, nos prohíbe desear lo que no es de nosotros. Téngalo presente eso. Jamás Dios le dice a usted no desee. Los deseos son naturales y son buenos. Es bueno desear. Pablo le dice cuando habla del obispado, si alguno anhela esos deseos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso no es malo. Lo malo es desear lo que el otro tiene. Desear obispado es desear el pastorado, es desear tal vez ser ministro, ser predicador, ser sacerdote, ser pastor. Eso está bien, eso no está mal. Pero desear la congregación que aquel tiene, el templo que aquel tiene, la popularidad que aquel tiene, ahí sí es pecado. Cuando los israelitas salen de Egipto y el Señor les da todos estos mandamientos, que son órdenes radicales, ellos vienen saliendo de una sociedad donde el poder, la posición, las posesiones determinaban el valor de una persona. O sea, el que tenía valía, hablando de las cosas materiales, el que no tenía no valía. Entonces Dios le entregó un mandamiento que no solo es una norma social para ellos en la convivencia, sino que trata de restaurarles la dignidad humana perdida. O sea, le está diciendo a una cultura que era una cultura trivial, donde el ganado, las tierras, las mujeres eran símbolo de honor y prestigio, le está diciendo a ellos no desee lo que no le pertenece. Ustedes no valen por las cosas, ustedes valen por lo que son, por lo que yo hago en ustedes. Entonces este mandamiento le habla al corazón, no solo a la conducta, sino al corazón, y eso era nuevo para ellos. Todos los demás mandamientos estaban regulando cosas visibles, y este mandamiento está yendo al interior del corazón. Israel debía de convivir en una comunidad justa, debía de convivir en obediencia de comunidad, como lo aprendimos en las clases anteriores. Pero la envidia quebraba esa unidad, porque ya no es algo que queremos para todos, no es algo que queremos para nosotros, es algo que yo quiero para mí y para eso debe perderlo el otro. Así que eso hacía que este pecado se volviera no solo un pecado individual, sino una amenaza para la colectividad del cuerpo, para la colectividad del grupo. Parecería que la codicia, la envidia y el llamado a la obediencia fueran cosas diferentes, pero son paralelas. Preguntémonos cómo puede haber entendido ese pueblo en el Sinaí ese mandamiento. O sea, ¿cómo lo entendieron ahí? Cuando se les está diciendo esas cosas. Dios está revelándole a ellos un modelo para que sean una comunidad santa. Los primeros 9 mandamientos que los vamos a estudiar, del 10º hacia el primero, los primeros 9 mandamientos podían ser evaluados por acciones visibles: idolatría, asesinato, robo, adulterio, mentira. Pero este apuntaba directamente a lo invisible. Por eso es que el Señor le habla a este pueblo y les dice: no pongas tus ojos ni tu corazón sobre lo que le pertenece a tu hermano. El propósito del mandamiento es doble: protege la comunidad para que por la codicia no se rompa la paz entre las tribus, no se rompa la paz entre las familias. A ver si puedo ponerle un poquito
de algo contemporáneo, una familia. Imaginemos que tenemos una familia de 8 hermanos, hermanos y hermanas. Y uno de los hermanos, pues le va mejor porque es más hábil para hacer negocios y tiene una buena casa, pone un buen negocio, le va bien y a los otros no, porque no son tan hábiles. No, tal vez no son vagos, pero no son tan hábiles como este. Entonces empiezan a codiciar los otros hermanos lo que el hermano hábil está haciendo, pero lo quieren para ellos, lo que el otro tiene, lo quieren para ellos. La envidia es diferente. La envidia es, yo no quiero que usted tenga eso. Eso es la envidia. Pero la codicia es que eso que usted tiene, yo lo quiero para mí. Esa es la codicia. La envidia es, yo no quiero que usted lo tenga. Entonces, cuando se rompe esa paz entre las familias, entre las tribus, es porque ya no puedo convivir con el otro porque me infla el hígado, me punza el corazón ver lo que está prosperando. Cuando si hay amor, que es la esencia de todo lo que estamos hablando, si hay amor, yo me alegro porque le vaya bien. No importa si a mí no me está yendo bien, ya me alegro porque le vaya bien a él o porque le vaya bien a ella. Esto hace que el pueblo sea interiormente sano. Eso lo libera de que hayan injusticias o que hayan intenciones destructivas. La codicia y la envidia son diferentes porque, como les digo, la codicia es yo quiero lo que aquel quiere, lo que aquel tiene. La envidia es yo deseo que él no lo tenga, aunque yo no lo tenga, pero que él no lo tenga. La codicia se enfoca en lo que yo quiero. La envidia se enfoca en lo que el otro tiene. La codicia dice yo lo quiero para mí. La envidia dice yo no soporto que él lo tenga. La codicia termina en traición, en competencia desleal. La envidia termina en murmuración, en resentimiento. Son dos pecados terribles, son como hermanos, pero ambas formas de conducta es decirle a Dios, no estoy contento con lo que usted ha hecho en mi vida. O sea, el codicioso lo que está diciendo es, Dios le dio algo que me lo debió haber dado a mí. ¿Por qué se lo dio a él? ¿Por qué se lo dio a ella? ¿Por qué no me lo dio a mí? Usted no ha escuchado a los hijos de Dios diciendo, y subrayo hijos de Dios, porque vuelvo y repito, esto no tiene que ver con salvación, es con conducta, es con relación. Usted no ha escuchado a un hijo de Dios cuando tiene un problema, cuando algo le pasa, cuando le cae una crisis, dice, ¿y por qué a mí y no a él? No he escuchado eso. ¿Por qué a mí y no a él? ¿Por qué me está pasando esto a mí y no a aquel hermano que tal vez ni siquiera es tan fiel como yo para orar, para predicar, para... ¿Por qué me está pasando esto a mí y no a él? Esa es la esencia del pecado. Porque una persona que ama al otro dice, uy, mejor que me pasó a mí y no a él. Pensemos en este escenario. Tenemos dos hermanos. Ellos se aman mucho. A un hermano le diagnostican una enfermedad terminal. El otro es sano. El que le diagnostican la enfermedad terminal, como ama al otro hermano, dice, por dicha que fue a mí y no a mi hermano. Eso es amor. Eso mata la codicia, mata la envidia. Y el que está sano diría, ay Señor, cómo lamento que le haya pasado a él. Mejor hubiera sido a mí. ¿Por qué? Porque prefieren cargar con la enfermedad de ellos a que lo lleve el ser, que lo lleve en sus espaldas el ser que ellos aman. Por eso es que la codicia dice, Dios le dio algo a él que debió haber sido para mí, porque hablé en términos de enfermedad. Pero cuando hablamos en términos materiales, ¿y por qué él tiene esa casa tan bonita? Y yo no la tengo. Yo quiero esa casa. Pero el amor dice, qué dicha que a mi hermano le ha ido bien, qué dicha. A mí no me ha ido muy bien, pero a él le ha ido bien, qué dicha, me alegro. Y el envidioso peor todavía, porque el envidioso dice,
Él no merece lo que tiene, yo sí lo merezco. Pero en ambos casos se está rompiendo la obediencia. ¿Cuál obediencia? La obediencia al primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso es más difícil el primer mandamiento, aunque está de primero, es más difícil porque significa que si yo no estoy amando, estoy incurriendo en todas las demás faltas. El décimo mandamiento no está reprimiendo la acción, el décimo mandamiento está reprimiendo el impulso interno que está conduciendo a pecar. Así que la obediencia, que es lo que estamos estudiando en estos días, la obediencia conectada al décimo mandamiento, no es solamente llegar y decir, no voy a codiciar. Si adentro en el corazón no hay un cambio real, genuino, eso se vuelve simple y sencillamente en una vocalización de lo que no quiero hacer. La verdadera esencia del mandamiento es no cultivar ni siquiera esa forma de pensar. ¿Cómo obedecemos entonces nosotros este mandamiento de no codiciar? ¿Cómo hacemos para obedecerlo? Primero tengo que cultivar la gratitud, darle gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Porque el agradecido no codicia, porque ve que lo que tiene para él es suficiente. Y dice, bueno, la palabra de Dios dice, mientras tenga vestido y comida, ya es suficiente. Si aquel tiene un carro, si aquel tiene una casa, pero yo como todos los días, yo me visto, gracias Señor por eso. Entonces, al fomentar, al desarrollar la gratitud de manera genuina, la codicia está cayendo, está muriendo. Cuando se celebra lo que el otro tiene, cuando me alegro, no de boca, por favor, tenemos que entender que esto viene de lo más íntimo. Por eso es que el Señor habla y profundiza en el corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero el que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio. No, no, es algo que está en el interior. El evidente, perdón, el obediente no solo va a evitar codiciar, sino que va a bendecir al que prospera. Va a decir, oye, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. No de boca, de, de- de realmente un deseo genuino, un deseo del corazón que está rompiendo la envidia desde la pura raíz, la codicia desde la pura raíz. Y cuando confiamos en Dios plenamente, el que obedece reconoce que lo que Dios reparte, lo reparte como Él quiere. Y lo que Él hace es perfecto. Y como es perfecto, entonces yo lo adoro, yo lo exalto, porque sé que lo que me dio a mí era lo que yo necesitaba para formar mi carácter para la eternidad. Entonces, cuando yo respeto lo que Dios hace, cómo Él reparte, cómo Él hace las cosas, entonces me vuelvo generoso con lo que tenga, sea poquito o sea mucho. Vivo desprendido. Tal vez no tenga millones, pero tal vez tengo para comprarle a otra persona, aunque sea un bollito de pan. Y la generosidad, mis hermanos, es el antídoto, es la penicilina contra la codicia. En Israel, no todos tenían la misma cantidad de ganado, no todos tenían la misma cantidad de tierras, ni siquiera dentro de la misma familia, pero todos tenían al mismo Dios. Y eso debería de bastarles. Porque como les digo, obedecer no es, perdón, desear no es pecado. Pero cuando nosotros sentimos ese deseo de querer lo que el otro tiene, o de sentirme mal porque el otro lo tiene y yo no lo tengo, entonces yo debo empezar a reprimir ese deseo. El Señor no llamó al pueblo para que se comparara con los demás. Nosotros no somos llamados a compararnos con los demás. Nosotros somos llamados a compararnos con Cristo, no con los demás. A lo largo de la historia, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que esta codicia se ha normalizado. Este pecado y estos pecados se han normalizado. Son pecados que han generado en las sociedades antiguas y en la actual guerras, traiciones,
esclavitud, corrupción. Y muchas veces se disfraza de ambición, de emprendimiento, de competencia, y se le dice a la gente, es que usted tiene que ser un emprendedor. Sí, sí, está bien ser un emprendedor, pero ¿por qué voy a ser un emprendedor? Emprendedor, ¿por qué voy a hacerlo? Voy a hacerlo por mejorar mi situación de vida, por luchar o porque quiero lo que aquel tiene. Porque la codicia, mis hermanos y mis hermanas, traslada de lo material a lo emocional. Por eso es que una mujer desea la familia de aquel hombre. A veces ni siquiera le gusta el hombre, a veces ni lo ama, pero se mete porque aquella es feliz y no quiere que aquella sea feliz. Ella o él se meten con la pareja de otra persona para arruinarle la vida al otro. No es tanto porque lo aman. De hecho, normalmente las personas terminan, después de haber pasado por un adulterio, terminan alejados de esa persona con la cual adulteraron. Y la mayoría de las veces terminan con la misma familia que traicionaron. Porque lo que el otro quería o la otra quería era destruir a esta persona que estaba feliz. Y eso es lo que hace hoy en día las redes sociales. Promocionan una industria del deseo para que los otros codicien. Codician los likes que tiene el otro. Ay, aquel tiene 2000 likes, 3000 likes. Ay, a mí solo me pusieron un like. Porque el like significa aprobación pública. Yo quiero que me aprueben. Yo quiero que me validen. Yo quiero tener visibilidad, yo quiero tener afecto, yo quiero tener admiración. Y como les dije, el deseo no es malo, el deseo se convierte en pecado cuando ese deseo interno empieza a medir nuestro valor en función de lo que los demás son, de lo que los demás reciben. Si a los otros les están diciendo que les gusta lo que hacen, entonces yo me enojo porque los otros están recibiendo eso. Porque estamos codiciando el impacto de la popularidad de aquellos. Porque nos sentimos frustrados porque las demás personas tienen más atención que nosotros. ¿No le ha pasado a usted que alguien llega y usted hace algo y tal vez no le dicen, qué rico le quedó, qué bonito le quedó? Y le dicen al otro, porque tal vez lo olvidaron, porque se confundieron, por lo que sea, pero le dicen al otro, ay, qué bonito eso. Se enoja, ¿y por qué a mí no me dijeron eso? ¿Por qué? Porque deseamos la aprobación de los demás. No es una aprobación ni por la verdad ni por la convicción. Deseamos porque somos egocéntricos, porque nos amamos a nosotros mismos, porque nos amamos más que a Dios y ahí otra vez nos apunta el mandamiento más difícil que lo vamos a dejar de último de cumplir, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, porque la codicia entra al corazón cuando comienza a decir, ¿por qué ellos reciben tanta atención y yo no? Yo quiero lo que esa persona tiene, su audiencia, su influencia, su imagen, esa comparación constante. Esas ansias de ser como el otro genera esa envidia general, envidia digital en la actualidad. Y deseo competir no para edificar, sino porque quiero lo que aquella persona tiene. Hoy tal vez no se codicia un burro, una viña, como en los tiempos del Sinaí. Hoy se codicia lo que los otros aparentan tener. El cuerpo, muchas veces la gente codicia el cuerpo de aquel, pero aquel hace ejercicios, aquel se cuida. Ah, pero yo quiero ser así. Pues haga el trabajo, pero no codicia aquello, aquel se esfuerza por eso. Se codicia la pareja del otro, porque son felices. Se codicia la casa de aquel, pero ¿cuánto se esforzó por tener esa casa? O si andan viajando, si andan paseando, entonces, uy, mire cómo pasean, qué barbaridad, y se codicia eso. Y eso roba la paz espiritual. Eso no es madurez espiritual. Eso es vivir a través de pantallas, a través de espejos y querer ser como aquel. Entonces,
empiezo a poner likes a otros que no sean mi familia, que no sean los que quiero, a otros porque veo en lo que otro tiene lo que yo quiero. Por eso hay influencers, porque influencers significa los que influencian en la vida de los demás, aunque no vaya a tener lo que él tiene, pero lo sigo ahí, son un montón de millones de personas siguiendo a otro por lo que tiene, porque está codiciando lo que ve. Entonces publico algo para parecerme un poquito a lo que aquel es. Y si no recibo un like, si no recibo un aplauso, me frustro. Y vuelvo a intentar ver con qué me aplauden. No para glorificar a Dios, sino para llenar ese vacío interno que tengo, porque aún no he conocido el viaje de la codicia hacia el altar. Y hoy, mis hermanos y mis hermanas, estoy tratando de que vayamos juntos de la mano, caminando por cada uno de estos mandamientos, entendiendo cómo se obedece, cómo podemos aplicar cada mandamiento de estos a nuestra vida en el marco de la obediencia para poder vivir en paz y poder vivir de una manera madura. Para poder agarrar y hacer una publicación, un post, un comentario, una reflexión, por presentar la verdad de Cristo y no por validación. Empezar a alegrarme genuinamente porque las otras personas les está yendo bien, incluso en las redes. Dejar de fingir una vida que no soy. Tenemos que empezar a desarrollar la gratitud como una medida de proceso para poder cumplir con el llamado al cual Dios nos está haciendo. Tenemos que renunciar a las comparaciones, estar codiciando likes, mis hermanos, es estar insatisfecho con lo que somos, con lo que Dios nos ha dado. Codiciar no es solo desear lo ajeno, es decirle a Dios: lo que usted me dio no es suficiente para mí. Codiciar lleva al resentimiento, lleva a la comparación, lleva a la queja constante, lleva a la quiebra de relaciones. Y el mensaje de hoy, mis hermanos, es un llamado a examinar nuestro corazón, no las vitrinas, no lo que los otros hacen. El mandamiento es aprender a contentarnos con lo que tenemos, a dejar de ser ladrones en potencia de lo que los otros tienen. Y cuando digo ladrones en potencia es porque si pudiéramos robarle al otro, nos traeríamos lo que el otro tiene. De ahí nacen los adulterios, los robos, las difamaciones, las mentiras en la codicia. El Señor nos enseñó claramente, mis hermanos, que Dios es suficiente para nuestras vidas, que no necesitamos nada de nadie más, que lo único que necesitamos es al Señor Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo guiándonos y amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo único que necesitamos es saber que Dios nos ama, que nos salvó y ser agradecidos con eso y darnos por satisfechos y sentirnos completos en Él. Nosotros no debemos de vivir para tener, debemos de vivir para agradar a Dios. Nosotros debemos de vivir para mostrarle a los demás que nos damos por satisfechos con lo que Dios nos ha dado. La codicia no se ve, está adentro, pero destruye. Es la semilla de muchas caídas. Es la semilla de mucho dolor. Es la semilla de grandes amarguras. Solamente el corazón lleno de Jesucristo puede vaciarse de esa envidia y llenarse de gratitud. Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, valorar a Dios y empezar a decirle al Señor: gracias por lo que me has dado, por lo que nos has dado. El Señor nos ha dado tantas cosas y no lo vemos. Mire, mis hermanos, qué increíble, ¿ah?
El Señor nos ha dado la tierra donde vivimos, el país donde vivimos, nos ha dado agua que bebemos todos los días, nos ha dado alimento, sea poquito o sea mucho, pero nos alimentamos todos los días. Nos da un servicio sanitario donde podemos ir a defecar con tranquilidad. Y alguien dice: "Y, pastor, ¿y por qué eso tan feo?" Me dice. Es verdad, mis hermanos, hay gente que anda con una bolsita y con una manguerita. Y el Señor nos permite a nosotros que vayamos al servicio sanitario, que tiene papel higiénico en su casa. Nos dio la oportunidad de tener papel higiénico. Nos dio la oportunidad de acostarnos en una cama y abrigarnos. Nos dio la oportunidad de que cuando está lloviendo no nos mojemos. Nos ha dado tanto, tanto, tanto. Y lo que hacemos es codiciar la vida ajena, el estilo de vida, lo que el otro tiene. Esa felicidad falsa que proyecta mucha gente. Deseamos tener aquella familia idealizada, como que si no se pelearan, como que si no tuvieran problemas también. El éxito del ministerio de otros pastores, como si no tuvieran sus problemas también. Deseamos que nos aplaudan y que nos digan: "Ay, qué bueno que es usted, ¿cómo sabe usted? ¿Qué carga, pastor?" No, mis hermanos, lo único que deseamos es likes en nuestra vida, y nosotros lo que deberíamos desear realmente es reflejar a Cristo hacia las demás personas. Porque si caemos en este pecado de codicia, vamos a estar ansiosos constantemente. ¿Por qué? Porque no logramos lo que queremos, porque no logramos lo que otros tienen, porque vivimos en una frustración constante. Vamos a fabricar identidades. Fingimos ser la versión del otro, entonces pasamos endeudados porque queremos: si el otro viaja, quiero viajar aunque sea endeudado. Si el otro va al cine, voy a ir al cine aunque sea endeudado. Si el otro viene y tiene un carro, voy a tener un carro aunque sea endeudado. Entonces eso es una vida falsa. Mejor agarro una bolsita, pongo unos huevitos duros y unas tortillas y me voy al parque y me siento con mi esposa y nos comemos algo en paz y tranquilos. Dejar de estar construyendo una vida a base de competencia, donde no tengo amor al prójimo porque lo que hago es codiciar y envidiar. Dejamos que nuestro corazón esté teniendo una obediencia selectiva, porque empezamos a separar de lo que me gusta y lo que no me gusta con likes y con dislikes para tratar de verme como el otro. Mis hermanos, el mandamiento con el cual estamos iniciando hoy, lo que nos está llamando es una revolución interna de nuestro corazón. Nos está llamando a valorar el proceso personal, aunque nuestro proceso personal no sea espectacular. Si publica algo, que sea para glorificar a Dios, no para criticar a nadie, no para exaltar los logros de personas vacías, no para impresionar a nadie. Debemos de hacer las cosas para glorificar al Rey. Debemos aprender a vivir y desear conforme al corazón de Dios, desear de una manera que no se codicie, a celebrar el bien de los demás, a dejar de medirnos con las varas que muestra la red social. El Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas, nos llamó a nosotros a que seamos como Él. Pablo lo dijo de esta manera también, que seamos, él dijo así: "Imítenme a mí como yo imito a Cristo". Lo que él está diciendo es: yo no, él no está diciendo yo soy el mejor, él está diciendo: no, yo quiero ser como Cristo y espero que ustedes puedan ver a Cristo en mí. ¿Sabe que dejó de buscar la codicia de antes a la codicia de hoy? Antes buscaban oro, antes buscaban propiedades, hoy buscan aplausos, reacciones. Y el Señor no comparte su gloria con nadie.
Así que mis hermanos, voy a dejar esto aquí y lo continuaremos en la próxima clase con el otro mandamiento, con el que sigue, con el noveno mandamiento. Vamos a cerrar la clase de hoy, voy a cerrar que es la grabación y voy a dejar todo listo para que tengamos la próxima clase y veamos el noveno mandamiento. La próxima clase que se llama o se titula No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el que vamos a estudiar bajo la óptica, bajo el enfoque, bajo el principio de la obediencia. Yo espero haber sido claro, así que voy a cerrar la grabación. A los que me están oyendo en YouTube, no se lo pierdan. Si está llegando ahorita esta clase, les invito a irse a la primera. Ahí en el playlist dice obediencia, empieza desde la primera hasta acá. Y hoy empezamos con la primera de 10 en el marco de los 10 mandamientos, comenzando del décimo hacia el primero. Así que les invito a que los escuchen y compartan. Inviten a otras personas para que los escuchen. Y de esta manera, mis hermanos, todos juntos aprendemos. Muchas gracias a los que me acompañaron el día de hoy escuchando esto a través de YouTube y a los que me acompañaron aquí en la clase. Con los de la clase me quedo charlando un ratito. Dejo de grabar.